Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Memorias. Episodio 13 y último. Circulaciones especiales y curiosidades. Estamos en el año 2014, último año de este trienio fotográfico de Meijo Ferroviario, donde tuve muchísima actividad fotográfica. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! En ese año, con motivo de la final de la Champions League de fútbol en Lisboa, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, se fletaron muchos trenes especiales desde la capital de España a Lisboa. Antes hemos visto uno de esos trenes cruzando el puente sobre el río Tormes en la bifurcación de la Serna, con la ciudad de Salamanca al fondo. Y aquí vemos otro. Si el primer tren estaba compuesto por una locomotora de la serie 334, aquí vemos otro tren talgo con una prima de viajeros, con la 333.4 del tren de la Fresa. Esa mañana fue de locos y hubo una actividad como nunca se había visto. Aquí tenemos otro tren que circuló de mañana, ese mismo día. Otra 334 dando tracción a uno de los trenes Talgo. También hubo algunas circulaciones nocturnas que por desgracia hacía imposible fotografiar estos trenes. Todos estos trenes solo realizaron algunas paradas técnicas, pero comercial ninguna. Únicamente eran trenes directos de Madrid a Lisboa. A fecha de hoy, diciembre de 2024, ha salido la noticia que Portugal tiene interés de retomar las relaciones de trenes internacionales con España. Esperemos que todo salga bien. Algunas de las locomotoras que dieron tracción a aquellos trenes llegaban únicamente hasta Vilar Formoso, y muchas de estas locomotoras tuvieron que regresar a Salamanca para repostar y estar a punto para los trenes de vuelta. Aquí vemos una de las 333.4 que participaron en esos numerosos trenes de viajeros, trenes Talgo especiales. Algunos de los trenes fueron vía Medina, mientras que otros lo hicieron vía Ávila y Peñaranda de Bracamonte. Ambas líneas funcionaron a la perfección y sin ningún tipo de problema. Y vamos con los trenes de vuelta. Uno de los trenes procedentes de Lisboa, aunque la tracción empezaba en la zona de Vilar Formoso, y lo vemos pasando por Salamanca vía Peñaranda de Bracamonte y Ávila. Tracción con una locomotora de la serie 334. Unas locomotoras bastante problemáticas que tenían problemas técnicos, sobre todo electrónicos, y que fueron superadas en rendimiento por las locomotoras prima de la subserie 400, que con el tiempo demostraron tener un mejor rendimiento dando tracción a trenes Talgo. Otro de los trenes que también fue vía Peñaranda y Ávila. Aquí vemos otro Talgo con una 334 a la altura del municipio de Cabrerizos, ya cerca de la primera estación de la línea que está en Aldealengua. Estas dos jornadas se pudo ver en Salamanca del poco material Talgo que ya no era autopropulsado, ya que la inmensa mayoría de los trenes habían sido convertidos a la serie 130, con cabezas tractoras y autopropulsadas.
Hoy en día se puede ver a menudo a las 334 en doble tracción para evitar esas averías y esos problemas técnicos que suelen tener. Otro de los trenes de regreso, también por Peñaranda y por Ávila, y esta vez con aquella locomotora prima que tuvo una decoración vinilada con el tren de la Fresa, ya que por desgracia este tren turístico se quedó sin tracción histórica y tuvo que ser esta locomotora la que tuvo que dar tracción a este famoso tren turístico formado por coches Costa de madera. Esperemos que los organizadores del tren de la Fresa se tomen más en serio este tren y podamos admirar entre todos un buen material motor histórico con tracción vapor. Se rumorea que estas locomotoras de viajeros, primas de la serie 333.4, van a ser alquiladas o traspasadas para servicios de mercancías, aunque todavía no está confirmado del todo. Parece que Renfe Mercancías se va a convertir prácticamente en una empresa de alquiler de locomotoras. Y otra de las primas de viajeros, esta vez la que tiene decoración única, la 333-401, que recibió esta decoración que la diferencia del resto. Esta vez el tren tuvo que ir vía Medina del Campo, dirección Madrid. Parece ser que en la línea Ávila-Salamanca ya en aquella época había bastante tráfico de trenes de media distancia y había que compaginar ambas líneas, vía Peñaranda y vía Medina del Campo para llegar a Ávila y más tarde a Madrid. Y siguiente tren, una prima de viajeros con el otro esquema de decoración que recibieron la gran mayoría de esta corta serie. Saliendo de Salamanca dirección Medina del Campo. Esta operación de la final de la Champions League fue todo un éxito. Es una lástima que este tipo de operaciones no se hayan vuelto a realizar, cuando se podrían evitar muchos aviones, muchos vuelos que contaminan bastante, se podrían realizar en este tipo de trenes y dando un buen servicio. Esperemos que todavía se puedan repetir este tipo de servicios especiales. Seguimos en Salamanca y en la base de Meijo Ferroviario y pasamos de las circulaciones especiales, de los talgo especiales de la Champions League, de la final de aquel año 2014, a este tren, al BUR, este tren auscultador de vía ultrasónico, que es bastante llamativo. Una pena el estado de grafitis y que no estuviera en su esplendor. Pero aquí nos visitó este peculiar tren. Era final de año y ya se podían ver bastantes postes de catenaria, no solamente en el tramo Medina-Salamanca, también en la estación Charra. No podían faltar también los trenes herbicida, en esta ocasión con una pareja de locomotoras de la serie 311, que como muchas se quedaron sin trabajo en las estaciones de clasificación, pues tuvieron que utilizarse en servicios de línea, tanto para trenes herbicidas y también para trenes de transporte de carriles, de traviesas y cosas por el estilo. Era ya verano, era hacia el mes de junio aproximadamente, y nos hizo una visita a Tierras Charras este herbicida. Para el año siguiente, para el año 2015, la empresa que realizaba estos servicios cambió de manos y se pudieron ver otro tipo de vagones y de composiciones diferentes. Otro detalle del tren herbicida y además regando en el primer kilómetro de la línea de Salamanca a Ávila. Antes habíamos visto el trayecto entre Medina y la capital charra. Unas locomotoras que están de actualidad, porque por lo visto la serie 311 va a pasar por una especie de transformación y modernización para alargar la vida
de estas locomotoras y que Adif siga disfrutando de ellas. Hacen falta las locomotoras de maniobras. De hecho, por ejemplo, en el famoso accidente del túnel que une Chamartín y Atocha, se echaba de menos una locomotora de maniobras en condiciones para dar tracción de los trenes que han quedado inútiles o que están averiados. Hoy en día los traslados de material se realizan muchas veces con otros trenes que podrían estar funcionando para viajeros. En fin, cosas que pasan. Y aquí vemos precisamente una maniobra con una locomotora de línea. Durante unos meses, en esa época, antes de que dieran de baja a la locomotora 319, se la podía ver haciendo maniobras con vagones que iban a los talleres de material remolcado de Salamanca. No dejaba de ser rocambolesco que venían locomotoras de la serie 310 de Valladolid a Salamanca para realizar reparaciones y sin embargo las maniobras del depósito Charro las realizaba esta máquina herramienta de la serie 319. Hoy en día ya está canibalizada para extraer piezas y alargar la vida útil a las pocas 319 que todavía quedan en funcionamiento. Al ser máquina herramienta, no podía salir del recinto del depósito de Salamanca, que era territorio Renfe. Esta locomotora no podía circular por territorio Adif, por decirlo de alguna manera. Y aquí vemos a esta 319 maniobrando con dos vagones, tolva, con dirección a la placa giratoria y para luego ser introducidos en los talleres de material remolcado. También los privados a veces realizaban alguna que otra maniobra. Aquí vemos a una 335 de Transfesa dejando en el depósito de Salamanca de material remolcado este tolva para realizar alguna pequeña reparación. Hoy en día la situación general de los depósitos y talleres de Renfe es bastante mala. Los trabajadores y también los sindicatos se quejan, y con razón, de los pocos medios y del desastre generalizado en la que están los depósitos. Luego hay problemas de todo tipo con los trenes, por falta de mantenimiento y etcétera. En fin, si tenemos malos talleres y malos medios, pues el mantenimiento es deficiente. No es por falta de buenos profesionales, es por falta de los medios adecuados para el mantenimiento. En ese año 2014 también se podían ver traslados desde Talleres de Madrid a la zona de Portugal, ya que la empresa Transfesa en esa época tenía bastantes vagones tolva destinados para la circulación interna en el país luso. Aquí vemos dos nuevecitas tolvas de Transfesa con dirección a la red portuguesa. Son bastantes los vagones tolva que funcionan en Portugal. Bueno, funcionaban. Desconozco ahora mismo cuál es la situación actual de las mercancías en Portugal. Y ahora nos vamos a un bloque de curiosidades. Tren siderúrgico Vilarformoso-León. A veces estos trenes, que van de vacío hacia la capital leonesa y luego hacia Asturias, son bastante cortos. Aquí podemos ver a un mini tren de tan solo 4 vagones bobineros. Hace poco llegó a haber un tren de un solo vagón. Por lo visto haría falta urgentemente para cargar bobinas en Asturias y tuvo que ser enviado hacia allá. Y esperemos que las locomotoras Prima funcionen mejor, porque últimamente se averían bastante por la falta de mantenimiento. Cada día el funcionamiento de Renfe Mercancías es peor, y eso que la empresa en una última reunión ha comunicado a los sindicatos que no va a haber una privatización y tampoco va a haber ese acuerdo con Midway del que muchos hablaban. Nos vamos a Zamora.
a la ciudad hermana de Salamanca, que está a tan solo 60 kilómetros y que podría tener ferrocarril y por desgracia no lo tiene. Aquí podemos ver en la estación zamorana un curioso vehículo de mantenimiento de vía de Adif. Afortunadamente, el tráfico de alta velocidad en la capital zamorana ha aumentado bastante desde 2014 hasta ahora. Cada vez hay más trenes y ya está inaugurado el tramo de alta velocidad entre Medina del Campo y Puebla de Sanabria. Esperemos que con el tiempo la línea pueda desdoblarse y pueda aprovecharse al máximo esta línea de alta velocidad que ha valido mucho dinero. Otra vista de este peculiar vehículo, desde el ángulo inverso, desde el otro lado, para que podamos ver el curioso capot que tiene este vehículo. En mis listas de reproducción tenéis disponible Treneando por Zamora, donde podréis ver un amplio reportaje filmado sobre la actividad que tiene la estación de Zamora. No me he olvidado de la serie Treneando por. Están proyectados nuevos episodios que empezarán a verse dentro de muy poco. Estación de la Fuente de San Esteban, que en aquella época, en el primer kilómetro de la línea hacia la Fregeneda cerrada al tráfico, estaban apartadas estas dos dresinas de mantenimiento. Una de ellas, afortunadamente, la Asociación Ferroviaria Zamorana ha podido quedarse con ella y de hecho ya la ha restaurado y la tiene en funcionamiento. Esperemos que en un futuro esta gran asociación que ha hecho un trabajo fantástico pueda poner en circulación la dresina en algún kilómetro de la Ruta de la Plata. Y cómo no, que sea el vehículo de transporte de la asociación. Esperemos que Adif tenga mano ancha con los vehículos históricos. Podría tener un poco más de sensibilidad. Seguimos con las curiosidades, que algunas de ellas han vuelto a la actualidad. Aquí vemos en el apeadero de Salamanca la Alamedilla un 599 doble, que se veía mucho en aquella época. Parece ser que han vuelto después de muchos años donde se veían muy pocos 599 dobles. Parece que Renfe ha abierto los ojos y está aumentando la capacidad de plazas, sobre todo los fines de semana. Pues esperemos que esto continúe, porque la situación de la media distancia era un poco difícil a la hora de encontrar billete. De todas formas, parece que el bono gratuito va a desaparecer. El 31 de diciembre de este año va a ser el último día de los abonos gratuitos. Y ahora un pequeño bloque de trenes de mercancías. Los trenes papeleros de Vilarformoso al Espartal de vez en cuando tenían, bastantes veces circulaban el mando múltiple, lo que era antiguamente la doble tracción, y además solían ser tracciones muy coloridas. Aquí vemos la decoración verde de Eurocargo Rail y también la de Tacargo. Ese rojo Tacargo que ya está desapareciendo. Cada vez son menos las locomotoras con este color. Solamente quedan dos y la mayoría de la serie ya ha recibido los nuevos colores de Captrain. Actualmente este servicio circula vía Extremadura, pero posiblemente en el primer semestre del próximo año esta composición vuelva a pasar por Vilarformoso, Fuentes de Oñoro y Salamanca, ya que va a finalizar el tramo de electrificación Salamanca-Fuentes de Oñoro y también el tramo portugués de la Beira Alta, que va a finalizar las obras de remodelación integral que está sufriendo esa importante línea. Nos vamos al puente sobre el río Tormes. Una locomotora 335 con la extinta decoración de Comsa, con un tren tramesa, entrando en la ciudad charra y pasando por el río Tormes. Después de unos años de reducción del tráfico en la línea Medina-Fuentes de Oñoro por las obras del lado portugués, esperemos que a principios del próximo año el tráfico perdido
pueda volver a recuperarse y de paso también un aumento de tráfico. También está por ver cómo van a funcionar las locomotoras de la serie 256 bitensión en suelo español. Ya os comenté en otro de mis vídeos que una de estas locomotoras, en el cambio de tensión a la altura de Campillo, tuvo una seria avería. Y también muchos aficionados me comentan que en la variante de Pajares, donde hay cambio de tensión, parece que estas locomotoras son un poco problemáticas. Pero esperemos que estos problemas, que seguramente serán de juventud, se pueden solucionar en breve. Aquí tenemos una fantástica doble tracción o mando múltiple Comsa Tacargo en el polígono industrial El Montalvo en Salamanca, unos metros antes de llegar al puente del Pradillo. Y un detalle que se ve muy poco en muchos de los vídeos de México Ferroviario, y es la carga del tren varillero Vilarformoso-Vallecas Industrial. No siempre son varillas lo que transporta. Muchas veces transporta ferrallas y cajas metálicas que se utilizan en la construcción. Aquí podemos ver con más detalle la carga de estos trenes de vuelta desde Portugal. El próximo año, 2025, parece que va a ser apasionante en Salamanca, con la puesta en funcionamiento de toda la electrificación, también el lado portugués y la puesta en funcionamiento del puerto seco de Salamanca. Vamos a ver si se anima en general el tráfico de mercancías, y no solamente en el lejano oeste español, también en toda España, ya que el ferrocarril de mercancías en suelo hispano no termina de despegar. Unos días antes de los trenes de la Champions, Renfe hizo algunas pruebas por el tramo entre Ávila y Salamanca vía Peñaranta. Aquí vemos un tren Talgo sin viajeros realizando esas pruebas a la altura de Cabrerizos, a pocos kilómetros de la estación apeadero de Aldealengua. Parece que fueron satisfactorias las pruebas y días después, pues Salamanca y la frontera portuguesa fueron invadidas por trenes Talgo. Y última imagen del reportaje y de la serie. Un viaje del tren Prestige que realizó a tierras zamoranas. Aquí podemos ver a este fantástico tren en el viaducto Martín Gil. Fantástica guinda al pastel para la finalización del episodio y de la serie. Próximamente el México Ferroviario, más series y más temáticas treneras. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.